¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Después de 3 años, el gobierno federal coloca un bono en el mercado europeo. El día de hoy, esta madrugada, hemos cerrado una colocación de bonos en euros por un monto total de 1,000 millones de euros. Certificados de la tesorería registran bajas este martes. Avanza el acuerdo transpacífico. Pemex firma acuerdo con empresa japonesa. Deutsche Bank recorta previsión de oro y plata. Y un plan demócrata sobre el control de armas llega al Senado de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia, bienvenido al Financiero Noticias. Este martes 9 de abril tenemos información relevante. Mira, esta mañana en la Cumbre Financiera Mexicana, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que luego de 3 años el gobierno federal regresó ya al euromercado con la colocación de un bono gracias a un manejo responsable de la política monetaria. Escuche. Esta madrugada hemos cerrado una colocación de bonos en euros por un monto total de 1,000 millones de euros a un plazo de 10 años, en lo que sin duda es una transacción de referencia que establecerá, si me permiten el término en inglés, un benchmark para el mercado mexicano. También destacó que la reforma hacendaria debe combatir la gran informalidad que hay en el país, ya que la mitad de la fuerza laboral aquí en México está en ese sector. Enfatizó además que los programas sociales tienen que cambiar para transformarse a la formalidad. Los programas sociales tienen que cambiar su orientación para convertirse en inductores de la formalidad. En otra información, los certificados de la tesorería, los CETES, registraron bajas generalizadas en la subasta de este martes. El Banco de México informó que en la subasta 15 de este año, el mercado solicitó 19,499.8 millones de pesos y el colocado se ubicó en 8,000 millones. Esta tarde saludo a Antonio Sandoval, analista financiero. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué significa este movimiento para los ahorradores y también, por supuesto, para los inversionistas? Hola Lucero, buenas tardes al teleauditorio. Pues significa muchas cosas. Desde luego es una noticia positiva porque significa que México sigue siendo bien visto a los ojos de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. El día de hoy no solamente bajaron los CETES, sino que además lo hicieron a niveles mínimos históricos. La tasa del CETE a 28 días estaba en 3.84%, que era su nivel más bajo antes del previo histórico, que era el 28 de octubre del año 2010. El día de hoy llegó a 3.81%, es decir, una nueva marca histórica, una tasa jamás vista. Prácticamente todos los niveles de los CETES, de los certificados de la tesorería, están en niveles mínimos históricos y casi todos por debajo de 4% o en 4%. ¿Qué significa esto? Bueno, para el mercado interbancario significa una señal de confianza para los inversionistas, para el mercado mexicano, para el país, concretamente la posibilidad de que el costo vaya bajando paulatinamente, el costo de financiamiento del gobierno federal, porque recordemos que hay en puerta varias reformas estructurales importantes que los inversionistas están considerando que se llevarán a cabo. Sin embargo, hay que decirlo, para nosotros, la gente común, el efecto de la baja en las tasas de interés no necesariamente se reflejará o no se reflejará tan de inmediato en una tasa menos alta o menos elevada para los créditos como los hipotecarios, como es el caso de las tasas, las tarjetas de crédito, el caso de los créditos de automóviles. Esto tiene mucho que ver con el riesgo que los bancos consideran en sus expectativas, en sus créditos mismos, y seguramente tardaremos todavía algunas semanas en ver una baja en las tasas de interés de los créditos. ¿En qué repercute al gobierno federal?
Para el gobierno federal es un factor positivo porque le provoca menos costos de financiamiento. Recordemos que estos instrumentos son instrumentos de captación de deuda pública y bueno, entre más bajan las tasas de interés, menos paga el gobierno federal precisamente en interés, en réditos, y esto desde luego pues es un efecto positivo porque teóricamente el gobierno federal dispone de más recursos para otros efectos en la economía, para financiar otras tareas. Antonio, ahorita platicamos acerca de quiénes podríamos comprar un CETE, cuál es el objetivo y cuánto están dando por él. Bueno, ¿cuánto cuesta en este momento un CETE y cuánto te darían más adelante por él? Claro, bueno, hoy en día todos podemos comprar un CETE. Antes solamente podíamos acceder a ello mediante algunos bancos de inversión o mediante las mesas de inversión de las casas de bolsa de los bancos. Hoy en día, recordemos que está el programa CETES Directo, en el que puedes invertir tú desde 1,000 pesos, comprar desde 1,000 pesos en CETES. La tasa de interés que te paga es de 3.81%, como ya lo había yo mencionado, y lo puedes hacer directamente en cualquier banco. Puedes ir, hay los mecanismos necesarios para ello y lo puede hacer cualquier persona. Es un instrumento de inversión bueno, que todavía está pagando una tasa de interés ahorita más o menos buena, considerando que la inflación en este año es de 3.5, 3%, y yo creo que es un buen momento todavía para invertir en un instrumento que además de todo es garantizado por el gobierno federal mexicano. Podríamos verlo hasta una forma de ahorro. Es una forma de ahorro, por supuesto, desde luego que sí. Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, hasta luego. Muy buenas tardes, continuamos con más información. Le cuento que el Banco de México informó que en la semana del 1 al 5 de abril, las reservas internacionales registraron una disminución de 319 millones de dólares, por lo que su saldo se ubicó en más de 166 millones de dólares. Las reservas también presentan un crecimiento acumulado de 3.128 millones de dólares respecto al cierre, pero del año pasado. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, habló esta mañana sobre la reforma al artículo 27 y derogación del 32 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene en puerta a la Cámara de Diputados. Escúchenlo. De lo que se trata es que no haya elusión en pagos de cuotas hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social y que aquellos ingresos que no están exentos ni parcial ni totalmente, pero que forman parte del ingreso del trabajador, puedan ser considerados como salario base de cotización, ingreso base de cotización. Yo creo que está en la espera de la Cámara de Diputados y habrá que esperar a ver qué resuelve esa Cámara para poder tener una expresión concreta. Bueno, esta iniciativa tiene la intención de homologar el cálculo del salario base del IMSS que utiliza para definir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, esta ha generado el rechazo del sector empresarial. En México, el baluarte más importante ha sido la paz laboral y esa solo se ha logrado con armonía entre los factores de la producción. Hay que buscar una ley que concilie estos aspectos con, desde luego, la viabilidad financiera de un instituto tan importante como el mexicano del Seguro Social, pero que sea un aliciente para que en el país exista la formalidad en el empleo y no pongamos el acento en la informalidad. En el Senado de la República se encuentra ya listo el proyecto de dictamen para regular el nivel de endeudamiento de los estados y municipios. La reforma incluye la obligación de registrar todas sus deudas y un sistema de alerta sobre cómo manejar sus compromisos financieros. En el proyecto de dictamen ya están trabajando legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Y la Conducef ya descartó una prórroga de tiempo para que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo presenten su solicitud de autorización para operar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto con el fin de disminuir las irregularidades de ese sector. Ya hay un plazo fatal, ya no va a haber más prórrogas, esto es lo importante. Y por eso estamos haciendo estos llamados con toda la antelación posible. ¿Hasta cuándo pueden hacerlo? Pues hasta el 31 de marzo de 2014, ya no hay más. Yo sé que se han dado a lo mejor algunas prórrogas anteriores y que estamos jugando ahora sí viene el lobo, pues ahora sí ya llegó el lobo.
El organismo que preside Mario Di Constanzo se ve imposibilitado para sancionar de manera económica a las entidades que incumplan con la regulación, aunque habrá castigo para aquellas que no se registren ante la autoridad. ¿Qué va a pasar con las sociedades que incumplan este registro? Que van a dejar de captar, ya les va a ser prohibido el captar recursos, van a poder seguir dando créditos, pero eventualmente, ante la competencia de las que sí están registradas, pues yo creo que van a ir perdiendo mercado. Bueno, en México existen casi 3,000 sucursales de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de las cuales solo 1,249 están autorizadas para operar, es decir, menos de la mitad. Los estados con mayor número de irregularidades son Oaxaca, Jalisco y también Guanajuato. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que en marzo de este año los precios al consumidor en México aumentaron en 0.73%, más de lo esperado, y con ello la inflación a tasa anual fue de 4.25%. Mientras tanto, el Índice Nacional de Precios al Productor subió 0.24% mensual. Además de estos datos, el INEGI publicó por primera vez estadísticas de medio ambiente. Los datos del organismo revelan que por cada mexicano se generan 769 gramos de basura diarios, mientras que en el Distrito Federal la cifra puede elevarse hasta 2 kilos. El 87% de la basura generada a nivel nacional se dispone en tiraderos a cielo abierto. Y en otros temas, el Fondo Monetario Internacional indicó que la preservación de la independencia del Banco Central es clave para anclar las expectativas de inflación. En las perspectivas de la economía mundial, el FMI señaló que la historia demuestra claramente los riesgos que se producen cuando las consideraciones políticas comienzan a influir en las decisiones de política monetaria. Y en España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo un llamado al Banco Central Europeo para que actúe en relación con la fragmentación de los distintos mercados financieros en Europa. En diversas ocasiones, él ha criticado los excesivos costos de financiamiento de algunos países europeos que no estarían justificados por los niveles de solvencia. Y Moody's cree que pese a los esfuerzos realizados por España, será difícil que ese país baje del 4.5% de déficit en este año. Los pronósticos de la agencia calificadora son que el déficit se ubicará a finales de este año en torno a 6%. Se prevé que la Comisión Europea relaje la meta oficial en las próximas semanas. Y Francia logró salvarse de la recesión en el primer trimestre de este año. El Banco de Francia estimó que la economía del país registró un crecimiento de 0.1% en los 3 primeros meses del año. De confirmarse estos datos oficiales que saldrán en mayo, la cifra implicaría que Francia evitó lo que habría sido su tercera recesión desde la crisis financiera del 2008 a 2009. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos considera que Eslovenia no necesitará en un futuro próximo un rescate financiero exterior, aunque sí hay urgencia de que prosiga con las reformas. Aseguró que el país cuenta con un gran potencial para triunfar en la lucha por un futuro mejor. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, y también el ministro de Finanzas de Alemania acordaron trabajar contra paraísos fiscales y aplicar políticas para sanear el presupuesto público. Berlín busca un acuerdo a nivel europeo con la fijación de estándares homogéneos. Por otra parte, el Tesoro de Estados Unidos instó a los países con superávit presupuestario a introducir políticas que ayuden al consumo interno. The driver for economic growth will be consumer demand. And policies that would help to encourage consumer demand in countries that have the capacity would be helpful. Mientras tanto, en Estados Unidos, los inventarios mayoristas cayeron 0.3% en febrero y registraron su mayor declive en casi un año y medio. El resultado se debe a un desplome de las existencias de petróleo y también un alza en las ventas generales. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos indicó que las contrataciones por parte de empleadores aumentaron 0.1 a 3.3% en febrero. El informe da una señal positiva para el mercado laboral estadounidense. También destacan que la demanda de mano de obra subió a una cifra desestacionalizada de 3.9 millones desde 3.6 millones en el mes de enero.
Y los senadores de Estados Unidos planean aumentar las visas para trabajadores capacitados en alta tecnología, aunque eso también implica que existe el riesgo de sancionar a todas las compañías que abusan y también capacitan a trabajadores en Estados Unidos solo para enviarlos a India u otros países. También esperan que el proyecto de legislación quede listo la próxima semana. Mientras tanto, compañías como Microsoft, Apple y Google están limitadas a 65,000 visas de trabajo cada año. Yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Al volver, avanza el acuerdo transpacífico y Pemex firma acuerdo con empresa japonesa. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. Regresamos con más noticias. Japón, Estados Unidos y también la Unión Europea han avanzado en las conversaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico y se espera que esta semana concluya la ronda preparatoria para la adhesión de Tokio. En esta ronda preparatoria con Washington, Japón acordó que permitirá a Estados Unidos mantener de manera temporal las tarifas que aplica a importaciones de automóviles y camiones desde el país asiático a cambio de competencia abierta en el sector de seguros. El presidente Enrique Peña Nieto respaldó el ingreso de Japón en el Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico que impulsa Estados Unidos. El mandatario dijo que tanto México como Japón se beneficiarían al unirse al denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico, el cual involucra a 11 naciones y tiene por objeto fortalecer las relaciones entre el continente americano y el asiático. Y con una inversión de $460 millones, Petróleos Mexicanos y también la empresa japonesa Mitsui acordaron contribuir con el gasoducto Tucson-Sásabe, el cual permitirá a futuro la importación de gas producido en Estados Unidos. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, que se encuentra de visita en Japón, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que el gasoducto correría de Tucson hasta Mazatlán y también permitiría la importación de 770 millones de pies cúbicos diarios de gas a nuestro país. Y le cuento que 125 compañías de México, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, República Checa, Camerún y también Kenia se reunieron hoy en Villahermosa, Tabasco, durante la exposición y conferencia del Petróleo de México, PECOM 2013. El foro de 3 días presentará lo más importante y también lo último en tecnología relacionada con la industria petrolera. Hoy fue la última reunión que sostuvo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la bancada del PAN para discutir la reforma Telecom. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pidió la inmediata aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones y consideró que es lo mejor que se ha construido para este mercado. Tenemos una gran oportunidad el día de hoy de transitar hacia una nueva etapa de las telecomunicaciones y es muy importante que consideremos los tiempos de los procesos legislativos y que podamos en un momento dado considerar que vienen en un futuro otras reformas, que vienen procesos políticos y que ahorita estamos en una etapa de acuerdos y que es importante que en este momento lo consideremos para que salga adelante esta reforma. Creo que lo más importante es que si esta reforma requiere su perfeccionamiento,
no es esta la última oportunidad que se tiene. Por su parte, el coordinador de los panistas en la Cámara Alta, Ernesto Cordero, aseveró que hasta el momento no han tomado una posición de grupo y que analizarán la minuta. El sugerir siquiera a un Congreso que aprueben una iniciativa que llega sin moverle ni un punto ni una coma, con la promesa de que en el futuro lo cambiamos, bueno, me parece que es inadmisible. Senadores indican que las principales preocupaciones son las relacionadas con los intereses de los actores de la industria y con la redacción de la reforma que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Las correcciones necesarias a lo que hicieron los diputados, con todo el respeto a la Cámara de Diputados, yo estoy seguro que muchos de los diputados no saben lo que aprobaron en la noche del 22 de marzo. Las tres principales fracciones en la Cámara Alta fijaron una ruta de dictaminación. Se prevé que el dictamen en comisiones se apruebe a más tardar el 18 de abril. Para el Financiero Noticias, Mariana Hernández. Y de acuerdo a datos del Sistema Integral de Operación Migratoria, el turismo latinoamericano que llega a nuestro país por avión creció sustancialmente en los últimos 2 años. Tan solo al cierre del 2012, el volumen de turistas latinos sumó 1.124.000, representando un crecimiento de 55.49%. Argentina y Brasil encabezan la lista de países que gustan de visitar México. Y de acuerdo con el programa de la Secretaría de Economía, TECHBA, las ventas de empresas mexicanas del sector aeroespacial subirían a $20,000 millones en el año 2020 y México se podría convertir en uno de los 10 países más importantes del mundo en ese sector. Ixebanco logró suscribir la alianza con la firma estadounidense United Airlines y Visa para el lanzamiento de 2 tarjetas de crédito para viajeros. El director general Manuel Romo Villafuerte dijo que la institución espera colocar en el segmento de mexicanos que viajan en avión, especialmente al extranjero, alrededor de 15,000 plásticos. Es un producto en donde sabemos que el mercado puede verse como un mercado saturado, el mercado mexicano de tarjetas de crédito. Pero por otro lado creemos que es un mercado en donde la saturación depende de encontrar el producto que debe de ser el adecuado, el producto que cumple con las necesidades de los clientes. Y Roberto Servitje anunció su retiro como presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo, cargo que ocupaba desde el año 1994. El directivo dejará el cargo a partir del 1 de julio y será reemplazado por su sobrino Daniel Servitje, quien, hasta este momento se desempeña como director general de la empresa. Ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. Mastercard está siendo investigado por la Unión Europea en torno a las tarifas que cobran los turistas cuando utilicen sus tarjetas de crédito en el bloque. Según el regulador de competencia de la Unión Europea, podría afectar el comercio internacional. Cisco Systems, IBM y Citrix han unido sus fuerzas con otras compañías tecnológicas formando un consorcio para dar inicio al mercado corporativo de redes definidas por software, destinado a hacer que la administración en esas redes sea más fácil y menos costosa. Alcoa Inc., el mayor productor de aluminio de Estados Unidos, reportó el lunes un aumento de sus ganancias trimestrales. Mantiene pronóstico de que la demanda del producto crecerá un 7% en 2013. La utilidad neta de la compañía subió a $149 millones o $0.13 por acción. United Airlines aumentará el número de asientos en sus vuelos diarios desde Querétaro, Tampico y Villahermosa a Houston. Será posible ya que opera con aviones Canadair CR7 con capacidad para 66 pasajeros. Airbus podría vender 750 aeronaves este año, una cifra que se ubica en el techo de una estimación previa de la empresa que espera ver unos 80 pedidos para el 2013. La Procuraduría Federal del Consumidor podría aplicar una multa a las aerolíneas Viva Aerobús e Interjet por publicidad engañosa en sus módulos ubicados en el aeropuerto capitalino. El procedimiento administrativo está en curso. Según Monex, la emisora América Móvil presentaría un reporte débil al primer trimestre de 2013 ante la fuerte competencia en el sector de telecomunicaciones en los principales países de Latinoamérica. Espera que la empresa registre un crecimiento de solo 1.1% en sus ventas. InBev podría concretar la adquisición del 50% restante de Grupo Modelo durante este segundo trimestre del año, por una cantidad de $9.15 por acción en una operación en efectivo valuada en $20.1 mil millones.
Nestlé México se suma a la Cruzada Nacional contra el Hambre. La empresa capacitará a pequeños productores de café y leche a fin de ampliar el beneficio a más de 6,000 cafeticultores y ganaderos. Aquí hacemos una pausa, regresamos con más noticias al Financiero Noticias. Al volver, Deutsche Bank recorta previsión de oro y plata y un plan demócrata sobre el control de armas llega al Senado de Estados Unidos. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Deutsche Bank recortó su previsión para el precio del oro del 2013 en un 12% a $1,637 la onza y también redujo su pronóstico para el valor de la plata en un 16.5% a $31 la onza. Espera que los metales del grupo de platino superen el desempeño del oro ante la estrechez de los suministros y la fortaleza de la demanda de los fabricantes de vehículos. En otro tema, un plan sobre armas llegó al Senado de Estados Unidos. Después de que el presidente Barack Obama instó a no demorar la aprobación de una ley para su control, los demócratas presentaron una propuesta en la materia ante el Pleno. Esto en medio de una advertencia por parte de los republicanos para impedir que comience el debate formal sobre este proyecto. Y los restos de Margaret Thatcher serán despedidos en un funeral ceremonial con honores militares. Vean. Con distintas imágenes, los diarios británicos dedican este martes sus primeras planas a la muerte de Margaret Thatcher, la dama de hierro fallecida la víspera a los 87 años a consecuencia de un derrame cerebral. Recibirá un funeral ceremonial con honores militares. Desde Downing Street, con la bandera a media asta, se anunció hoy que el funeral de la ex primer ministra británica se realizará el 17 de abril en la Catedral de San Pablo. Una ceremonia cerrada al público, pero televisada, a la que asistirán la reina Isabel II y su esposo el duque de Edimburgo y el primer ministro David Cameron. Las reacciones en el mundo por la muerte de Thatcher continuaron dándose. サッチャー首相は意志の力を示した英国の偉大な宰相だったと思います。英国国民とともにご冥福をお祈りしたいと思います。Margaret Thatcher was a woman who changed history for women. Los ciudadanos, que poco después de conocer la noticia comenzaron a depositar flores frente a su casa, podrán acompañar en la calle la procesión desde la capilla en Parlamento, donde se instalará el féretro, la víspera de la ceremonia, a la catedral. En su pueblo natal, Glasgow, hay manifestaciones de pesar. We know she'd been ill for some time, so today wasn't entirely unexpected, but it still leaves all of us, I think, with a slight sense of personal loss. Primera mujer al frente del gobierno de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, completó 3 mandatos en Downing Street, de 1979 a 1990, pero desde 2002 la dama de hierro no hablaba en público, padecía Alzheimer. Para El Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido.
En otro tema, la chilena Codelco, la primera productora mundial de cobre, se paralizó este martes por una huelga de trabajadores mineros, quienes exigen mejoras en seguridad. La movilización amenaza un tercio de la producción mundial del metal. Hoy el país dejó de ganar $35 millones. Esta movilización coincide con el arranque de la 6ª edición de la Conferencia Mundial del Cobre, que reúne en Santiago a los principales actores de ese sector. Y el mayor puerto de Latinoamérica, el puerto brasileño de Santos, pues sigue creciendo. La futura inauguración de la nueva autopista interoceánica lo unirá más adelante con los puertos peruanos vía Bolivia. Este es el mayor puerto de América Latina. Cada año, por los muelles de Santos, en el sur de Brasil, pasan bienes por $100.000 millones. Para los camioneros es una pesadilla. Está difícil, aquí abajo está feo para trabajar. Pedimos algún lugar para esperar, baños limpios, estacionamiento y más rapidez y agilidad en la descarga. El puerto será cada vez más concurrido. La inauguración de una nueva autopista interoceánica conectará Santos en el Atlántico con el Pacífico, a 4.700 kilómetros de distancia. La nueva carretera facilitará a Bolivia la exportación por vía marítima y otorgará mayor relevancia internacional al puerto brasileño. Para lidiar con la previsible demanda, el gobierno pretende triplicar su capacidad en los próximos años. El objetivo es convertirse en el centro de comercio mundial de cultivos y multiplicar el número de contenedores de 3 a 9 millones cada año. Cada vez más ocupará un papel importantísimo en el comercio exterior. El puerto de Santos ya es el mayor de América Latina y crecerá aún más. Las autoridades portuarias dicen que el crecimiento beneficiará también a los brasileños. Cuantos más productos pasen por aquí, menos impuestos a la importación establecerá el gobierno brasileño. Así, los productos de uso cotidiano serán cada vez más baratos. Creemos que mejorará significativamente en la medida en que habrá una mayor cantidad de mercadería llegando. 2 nuevos muelles acaban de sumarse a los 62 que ya estaban en uso. Otro paso en el crecimiento de Santos para convertirse en el eje de comercio latinoamericano. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. Y antes de irnos, damos un recorrido por el mundo tecnológico. Petman es un robot antropomórfico diseñado para probar la ropa de protección química. Simula la fisiología humana en el traje de protección mediante el control de la temperatura, la humedad y el sudor, para proporcionar condiciones reales de prueba. El Laboratorio de la Infantería de Marina de Guerra, en colaboración con la DRPA y Dynamic Boston, creó y probó un robot autónomo en la base conjunta Mayer-Henderson. ¿Será el comienzo del Skynet que lidera el ejército estadounidense? El cigarrillo electrónico continúa sufriendo cambios para quienes quieren abandonar el vicio. Ahora, las marcas ofrecen los nuevos sabores de chocolate, café, cereza y refresco de cola. Pero estudios científicos señalan que los solventes de los cartuchos podrían causar dependencia a este aparato. Photon es el nuevo escáner 3D portátil, creado por la compañía Matterform. Nos permite hacer un escaneo tridimensional y en alta resolución de objetos pequeños. Luego, los datos pueden ser transferidos a una impresora 3D para reproducir el objeto. Google nos presume sus Google Glass, uno de los dispositivos más esperados del año. Nos permitirán la navegación GPS, tomar fotos, grabar videos, recibir notificaciones de noticias y redes sociales a través de la pequeña pantalla de las gafas. El sistema Single RAN de Nokia ayudará al operador Team Brasil a entregar servicios de banda ancha rápida para los próximos eventos de la Copa Mundial de Fútbol. El operador seleccionó a Nokia Siemens Networks para desplegar una capa de red por encima de sus redes 2G y 3G en la frecuencia de los 2.6 GHz. La compañía CyberPower PC presenta su Fanbook, una máquina de gama alta orientada para gamers. El equipo viene en 3 modelos, que pueden ser personalizados en términos de especificaciones. Posee una webcam HD, un lector de tarjetas, el teclado tiene retroiluminación roja, teclas programables y un subwoofer. El multimillonario ruso Dmitry Itskov fundó el proyecto Iniciativa 2045. Pretende formar cuerpos robóticos controlados por una interfaz cerebral. Para el año 2025 intentará trasplantar un cerebro humano a un cuerpo artificial y en el 2045 transformar los cuerpos humanos en seres robóticos.
Y mañana en el Financiero Impreso no se pierda la entrevista con la delegada Leticia Quesada sobre los avances en la delegación Magdalena Contreras. Hasta aquí la información más relevante de esta tarde, pero antes de irnos, como siempre, lo invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen ahí en la pantalla, en donde podemos compartir información y también puede enviarnos sus comentarios. El Twitter personal, @LuceroAlvarezHoy, aparece en su pantalla, y a nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos.